Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o depende de cuándo estén escuchando esto. Mi nombre es Sebastián González Galán, psicólogo en formación. Yo quiero hablar sobre algo muy controversial y sobre algo que a todos los seres humanos nos van a pasar. En algún momento podemos vivir no una enfermedad de esta magnitud, sino algo parecido. Así que voy a hablar sobre el diagnóstico del cáncer y la psicología, ¿vale? Así que quédense porque vamos a empezar, ¿vale? Primero que nada, vamos a entender qué es el cáncer. El cáncer, como sabemos, es una falla en las moléculas. Cuando se van reproduciendo sale una molécula defectuosa, una célula defectuosa más que nada, y esto provoca una acumulación de esta misma, la reproducción de la misma, y forma algo que se llama cáncer. El cáncer se puede expresar de diferentes formas, como por ejemplo se puede expresar vía ósea, o sea en los huesos, se puede expresar en algún tipo de órgano, o se puede expresar como un tumor, ¿vale? Entonces, para seguir adelante, quiero decir que qué pasa en nuestro cerebro o en la psicología, según la corriente que yo manejo, que es el conductismo, cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer. Empezamos primero con el diagnóstico. Cuando la persona se empieza a sentir mal y le dan el diagnóstico de que tiene cáncer, es un gran impacto para su realidad. ¿Por qué? Porque forma un cambio. Es algo que socialmente está conceptualizado como algo malo. Por ende, el paciente empieza a pensar, empieza a tener un tipo de conducta que es la rumiación, por decirlo así, y justamente esto puede agravar o puede empeorar el diagnóstico de cáncer. Avanzamos un poquito y podemos entender qué es lo que se sabe del cáncer. Cuando nosotros pensamos en cáncer podemos pensar en modelos como los de las películas, como los de algún tipo de cultura que se hace alrededor de esta enfermedad, y nos dice que cáncer es igual a muerte. Sin embargo, la falta de información es uno de los grandes factores para ¿cómo se le dice? Para promover un sufrimiento más prolongado, porque cuando tú pasas de un estado sano a un estado no sano, piensas que ya es el fin. Entonces, por ende, puedes tener sentimiento de inferioridad, sentimiento de, ¿cómo se llama?, deterioro, sentimiento muy fuerte relacionado a la enfermedad, y esto puede agravar la misma. Entonces continuamos con lo que decíamos. El diagnóstico de cáncer suele ser una noticia muy impactante para el paciente, porque nadie se espera tener cáncer. Y con esta conceptualización que antes ya se le tenía socialmente, tener cáncer es signo de muerte. Por ende empieza el pánico, empieza el miedo, empieza esta conducta reforzada sobre algún tipo de enfermedad. Algo que tenemos que saber es que la enfermedad es parte de la vida humana. Es algo que todos vamos a pasar, es algo que todos vamos a sufrir y que todos vamos a tener sí o sí. Entonces, si nosotros hablamos de una persona que sufre cáncer y patologizamos su diagnóstico, lo único que vamos a lograr es reforzar la conducta de, por decirlo así, duelo o de enfermo. Estoy enfermo, por ende no puedo hacer estas cosas. Sin embargo, varios estudios nos muestran que el paciente sí puede seguir caminando, sí puede seguir haciendo sus actividades, y que eso puede fomentar que el cáncer no avance tan rápido y que su tratamiento sea más llevadero. Sin embargo, el conceptualizar el cáncer como igual a muerte lo que hace es que las personas esperen eso, el día de su muerte. La segunda es durante la enfermedad. Cuando la persona ya está en la enfermedad y tiene el tratamiento y todo esto, suele también ser un impacto muy grande porque algo en su realidad cambia. ¿Y qué es lo que está cambiando? Su hábito natural. ¿Cuál era su hábito natural? Pensemos en una persona que trabajaba los 8 días de la semana, y ahora por su diagnóstico de cáncer, esos 8 días tiene que trabajar 5 para que estos 2 que sobran vaya a tomar sus quimioterapias. Es un cambio muy grande en el hábito, en la conducta del sujeto, que puede generar problemas por cómo conceptualiza el cáncer en sí. Las quimioterapias es una manera de combatir el cáncer, pero también genera debilidad, genera falta de apetito, porque entendamos que las quimioterapias son, pues por decirlo así, rayos que empiezan a atacar a las células por igual. No atacan a las células defectuosas, no, atacan a las células por igual, intentando que se vayan muriendo poco a poco estas células que tienen un fallo genético. Por ende, podemos decir que el cáncer tiene un origen biológico, que lo vemos desde el modelo biomédico, y también un origen psicológico. ¿Por qué? Porque la psicología de la persona sí o sí influirá en cómo lleve el tratamiento de la enfermedad. Entonces, para terminar con este pequeño debate, yo quiero decir
que esto se puede trasladar en otro tipo de enfermedades o neurodivergencias, como por ejemplo el TDAH, el TEA. Son enfermedades o trastornos del neurodesarrollo que hoy en día son muy populares, y por ende que son populares, la gente las suele patologizar y suelen justificar comportamientos que, aunque suenen duros, son reforzados por la misma gente, por la misma persona que dice: ay, pobrecito, déjalo, tiene TEA; ay, pobrecito, déjalo, tiene TDAH; ay, pobrecito, tiene cáncer. Entonces justamente esto lo que puede hacer es reforzar la conducta del enfermo al hecho de que ya no quiere hacer nada. Y por ende que ya no quiere hacer nada, lo que va a hacer es que la persona se tumbe más y se crea aún más su diagnóstico. Cuando estudios han demostrado que si nosotros entendemos la conducta y la modificamos a través de ciertas técnicas, lo que vamos a hacer es que el paciente deje de conceptualizarse como una persona enferma y empiece a conceptualizarse como una persona un poquito más funcional, con una enfermedad de por medio, aceptar primero que tiene una enfermedad y luego conceptualizarse de otra forma para actuar de otra forma, ¿saben? Desde el conductismo nosotros vamos reforzando esto con programas de reforzamiento, antecedente, reforzador y consecuente, que es lo que hace es que entendemos el antecedente de la conducta. Por ejemplo, si una persona tiene lo que se llama depresión después del diagnóstico de cáncer, lo que vamos a hacer es justamente, nosotros vemos ese diagnóstico, nosotros entendemos qué función cumple en el individuo el haberse tumbado por ese diagnóstico y modificamos por ende la conducta. Pensemos en la persona que se tumbó por el diagnóstico. Entonces el diagnóstico lo que busca es, pues, gestionar un poco esa tristeza, esa decepción que es normal cuando nos dan un diagnóstico no negativo de que no tenemos cáncer. Entonces justamente lo que pasa es que la persona lo empieza a patologizar, y entonces paso a la crítica a la psiquiatría, porque la psiquiatría lo que hace es: tiene depresión, entonces lo voy a medicar. Sin embargo, la psiquiatría no tiene marcadores biológicos rígidos sobre cómo puede diagnosticar una persona su depresión. Nos estamos yendo un poquito del tema y regreso al cáncer. En el cáncer nosotros sabemos que es una enfermedad que sí es biológica, que tiene un agente patológico y que se puede tratar con cierto tipo de medicamentos y cierto tipo de técnicas. Sin embargo, el estigma que se tiene a través de esta enfermedad lo que hace es agravar más los síntomas de la misma. Entonces lo que hace es que al cuerpo lo condiciona a que cuando piense que tengo cáncer, cuando sienta que tengo cáncer, cuando me acuerde que tengo cáncer, entonces los síntomas se van a agravar más. ¿Por qué? Porque ya reforcé el malestar ante mi diagnóstico de cáncer. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros como trabajo conductista. Es un poquito más complejo porque ahí entra el sistema nuclear, como las familias, los amigos, la escuela, si es que sigue existiendo clases, el trabajo, si es que está trabajando, en redes sociales, lo que puede ver, la cultura. Porque, por ejemplo, en nuestra cultura, una persona que está enferma y que ya no produce y que ya no, por ende, ya no es productiva, es una persona que no vale. Y pasa también con las personas de la tercera edad. Cuando una persona llega a la tercera edad, no se siente mal por llegar a la tercera edad, sino muchas veces de los casos es porque llega a la tercera edad y ya no puede hacer nada, ya no puede producir. Entonces, esta es mi crítica y mi debate hacia el diagnóstico de cáncer enfocado a la intervención psicológica. Soy el psicólogo en formación Sebastián González Galán y espero tengan un bonito día. Chao. Bueno, pues estamos en otro video más hablando sobre psicología. En esta ocasión es un video debate donde estaremos hablando sobre cáncer. Mi compañero Sebastián ya dio su parte. Ahora voy a hablar un poco yo sobre este diagnóstico. Y bueno, básicamente el cáncer es una experiencia de las más estresantes y de las más temidas por la sociedad. Pues esto debido a su naturaleza crónica, ¿no? La incertidumbre que se vive en la evolución de esto, tanto en los efectos secundarios de los tratamientos y el estigma social que está, pues que está asociado básicamente pues con el dolor, la muerte, la desfiguración y igual el miedo. Y bueno, la psicología. Esto es una disciplina que estudia la relación entre procesos psicológicos y el cáncer. Esto más o menos se enfoca más como en estrategias de afrontamiento y terapias para mejorar la calidad de vida del paciente. Y bueno, esta básicamente pues resalta la necesidad de intervención psicológica en cada una de las fases de esta enfermedad,
como en el diagnóstico, en el tratamiento, la revisión, la recidiva, perdón. También en la fase terminal, y esto pues para mitigar, por así decirlo, el impacto emocional y para pues la mejora en el bienestar. Ahora, ¿por qué es crucial integrar la intervención psicológica en el tratamiento del cáncer? ¿O cómo puede la psicología cambiar la percepción social del cáncer? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre ello. Bueno, pues el documento que se nos adjuntó para leerlo, describe las fases de la enfermedad, que son oncológicas, y que pues sus defectos psicológicos. Pues es un gran impacto tanto emocional como en el miedo, ansiedad, tristeza, rabia, incertidumbre. Hay un proceso, me parece, que es en 3 fases, que uno es el prediagnóstico, que es es el miedo a la confirmación de que hay un cáncer. En la confirmación pues hay pues principal shock, más miedo, y pues puede ser como el sobrepensamiento continuo de muerte. Y por último es el reconocimiento, que básicamente es la aceptación que pues de que hay cáncer, que ya pasamos la fase en donde empiezan como que porque a mí, o qué he hecho para tenerlo, o qué pasó, qué lo dio. Empieza como estas preguntas. Ahora, existen tratamientos agresivos como la cirugía, las quimioterapias y la radioterapia. Estas generan ciertos efectos secundarios físicos y psicológicos, como ya lo había dicho, ansiedad, depresión, baja autoestima. Ahora, anteriormente había hablado sobre la remisión. ¿Qué es la remisión? Es una recuperación física que es un poco más lenta, a menudo malentendida por los pacientes y los familiares. Incluso puede haber un síndrome de Damocles, que esto es el miedo a la recidiva, que ahorita voy a hablar un poco sobre ello. Esto es más intensificado en las revisiones médicas. Y bueno, ya la recidiva pues es como la repetición de la enfermedad tras un periodo libre de ella. O sea, es básicamente como el que te curaste de ella, no del todo, vuelve a aparecer. Eso es. Hay emociones intensas en esto, como la rabia, la tristeza, la culpa, depresión y el enojo también. Aquí es cuando el paciente ya empieza como otra vez estas preguntas de ¿para qué voy a seguir? Si no sirve de nada, pensar que tengo que volver a pasar por lo mismo, ya no lo quiero volver a intentar, o cosas así. En la fase terminal, esta es definida por la enfermedad que va avanzando en la incurabilidad y los pronósticos limitados, en donde empiezan las reacciones sobre la negación, vuelven la ansiedad, la depresión, pero pues hay una posible adaptación al apoyo positivo, básicamente. Y bueno, aquí ya empieza la intervención psicológica, que pues en el documento decía que era conductivo-conductual, el cual pues su objetivo es reducir esa ansiedad, esa depresión, pues fomentar espíritu de lucha para seguir adelante, mejorar la comunicación familiar también, porque a veces uno se puede aislar y ya no, como que se guarda todo el sentimiento, se aísla y no lo comparte. Entonces es muy importante la comunicación familiar en esto, incluso pues promover el control personal que uno tiene hacia sus impulsos de las emociones que se dan al volver a esto. Esto consiste de 6 a 12 sesiones, si no mal recuerdo, de 1 hora aproximadamente,
Esto es más centrado a a los problemas específicos que se tienen. También está la terapia psicodinámica, que esto es enfocada en la integración más subjetiva de la enfermedad y de los mecanismos defensivos, el cual también pues intenta mejorar el autoestima y reforzar, así como reforzarlo y reducir lo que ya había dicho, que es ansiedad y depresión. Ahora, ¿cuál es el rol del terapeuta en esto? Pues básicamente yo creo que esto es la escucha junto con la contención emocional que se tiene que dar. Esto siento que es fundamental para el paciente que pues está sufriendo prácticamente, y una intervención más directiva para casos desesperados, extremos, para confrontar al paciente sobre su deseo de vida y de muerte. También pues el contacto con familiares, que combatir como el silencio que se vive, esto pues para mejorar la comunicación con los familiares cercanos y pues así ayudar a la contención también. También yo creo que puede ser pues ya con cierta coordinación con psiquiatras para pues el tratamiento farmacológico que se puede dar en casos pues ya de ansiedad o depresión más graves. También el manejo de la contratransferencia siento que es importante, pues ya que el terapeuta puede gestionar sentimientos de impotencia, de tristeza o de duelo ante la muerte de pacientes, y también ponerse a pensar como los desafíos que uno enfrenta como terapeuta al trabajar con pacientes oncológicos, pues y cómo también cómo manejar esta carga emocional del terapeuta. También bueno, ya en la finalización de esto, pues es importante como una buena relación, una relación más como sólida con el paciente, para que éste pueda tener como tanto la confianza o la seguridad para que puedan regresar pues ante nuevos problemas, incluso pues aunque no sean relacionados con el cáncer. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar, la intervención psicológica que esto puede dar no solo alivia el sufrimiento del paciente, sino que también puede transformar esta experiencia de esta enfermedad, cáncer, como una oportunidad pues para el crecimiento personal y para básicamente pues para valorar más la vida, apreciar cada pequeño minuto y todo lo que se vive, sea bueno o malo. Y pues, eso es todo por mi parte. Así.